Hola, muy buenas. Vamos a hablar de ejercicios con planos inclinados, ¿vale? Básicamente vamos a suponer que nos dan una masa, supongamos de 5 kilos, y nos van a pedir la aceleración, ¿vale? Calcular la aceleración, en un primer caso sin fuerza de rozamiento y en un segundo caso con fuerza de rozamiento, ¿vale? Y nos darán un cierto valor de coeficiente de rozamiento, que bueno, pues 0,1 es un valor típico. Nos darán también, ¿vale?, el ángulo que forma el plano inclinado. Lo primero que tenemos que hacer es pintar las fuerzas que están actuando sobre el sistema, que son estas dos, ¿vale? Por un lado el peso que tira para abajo, ¿vale? Y por otro lado la normal. Así que una vez hemos pintado esas fuerzas, pues se trata de hacer el siguiente análisis, ¿vale? Vamos a coger unos ejes que, bueno, la primera vez que los vemos son un poquito raros, ¿vale? Pero luego ya nos acostumbramos. Ese va a ser nuestro eje X, ¿vale? El eje de movimiento. Y luego, por otro lado, aquí vamos a encontrar al eje de las Y's, ¿vale? De tal manera que la reacción normal va a estar en ese eje, ¿vale? A ver, vuelvo a pintar la reacción normal, que parece como que se la ha comido. Ahí tenemos la reacción normal, ¿vale? Entonces, vamos a proyectar el peso sobre, ¿vale? Conforme estos ejes, el peso va a tener dos componentes. Esta de aquí va a ser la P sub X, ¿vale? Te la pinto en amarillo. Y esta componente de aquí va a ser, ¿vale?, la P sub Y. Te la pinto en verde, ¿vale? Entonces, y luego por otro lado tenemos que darnos cuenta de una cierta cosa, ¿vale? Si yo tengo un ángulo de 30 grados formado por dos rectas, ¿vale? Estas dos rectas, pues ocurre que dos rectas perpendiculares a estas dos también formarán 30 grados, ¿vale? Perpendicular a la horizontal tengo esa vertical y perpendicular a esta de 30 grados, ¿vale? Pues podríamos pensar en esta de aquí, ¿vale? Entonces, si aquí me estoy encontrando un ángulo de 30 grados, pues ocurre que aquí también me lo voy a encontrar, ¿vale? Así que estos 30 grados que me estoy encontrando aquí también se encuentran aquí, ¿vale? No, perdón, ahí no. A ver, espera, que lo pinto. Ahí está el peso. Entonces, cuidado, las perpendiculares, ¿vale?, se encuentra aquí. Ese es el ángulo de 30 grados, ¿vale? Entonces, una vez nos damos cuenta, ¿vale?, porque son las perpendiculares, ¿vale? Estas dos forman 30 grados. Y la perpendicular a la horizontal, ¿vale?, es el peso, es donde está el peso, es la línea en la que está el peso, ¿vale? Ahí. Y la perpendicular a la línea del plano inclinado es nuestro eje Y, ¿vale? Así que como estos son 30 grados, esto de aquí también son 30 grados, ¿vale? Así que ahí lo tienes, 30 grados. Vale, entonces, una vez tenemos hecho este análisis, pues aplicamos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton establece que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Es una ecuación vectorial y nos lo llevamos a los ejes. ¿Qué pasa en el eje de las X? Pues en el eje de las X la fuerza que está actuando aquí arriba únicamente es la P sub X, ¿vale? Y esto es igual a la masa por la aceleración. Y en el eje de las Y pues está la normal que tira para arriba, la P sub Y que tira para abajo, y esto es igual a la masa por la aceleración en el eje de las Y. Pero si te fijas en el eje vertical, ¿vale? Si quieres puedes pensar en un tobogán. Si tiras una caja por un tobogán, la caja va a ir por la dirección del tobogán, es decir, lo que hemos llamado el eje X. Y en el eje de las Y ni va a pegar saltos, ni se va a hundir dentro del tobogán, así que la aceleración es cero, ¿vale?
Por lo tanto, la normal es la misma que la P sub I, ¿vale? Ahora se trata también de utilizar un poquito de geometría para pensar bien qué es lo que pasa con el peso, cuánto vale la P sub X y cuánto vale la P sub Y. Vamos a hacerle un zoom a este asunto, ¿vale? Si este es el vector peso y por aquí viene el eje, ¿vale? El eje de las X y por aquí viene el eje de las Y, ¿vale? Este es el eje X, este es el eje Y, ¿vale? Así que sus proyecciones son, ahí tienes la P sub I, que sería este vector de aquí, y este vector de aquí, que es este mismo, ¿vale? Ese sería el P sub X, ¿verdad? Y hemos dicho que este angulito de aquí eran 30 grados, por la consideración geométrica que habíamos hecho antes, ¿vale? Así que nos fijamos en este triangulito rectángulo que tenemos por aquí, ¿vale? Y en ese triángulo rectángulo aplicamos la definición de coseno y de seno. El coseno de 30 es el cateto adyacente o contiguo partido de la hipotenusa, pero el cateto adyacente es esta longitud de aquí, y esta longitud de aquí es lo que hemos llamado la P sub I, y la hipotenusa es esta, es decir, es el peso. De la misma manera, el seno de 30 será igual a la P sub X partido del peso, ¿vale? Voy a organizar esto un poquito mejor, que no me está gustando nada cómo está quedando. Y voy a coger esto de aquí y me lo voy a llevar aquí. Continuamos con nuestro problema y llegamos a la conclusión de que la componente X del peso es el peso multiplicado por el seno de 30. Así que esto es mg seno de 30. Y la P sub I es el peso por el coseno de 30. Por lo tanto, esto va a ser mg coseno de 30. Nos lo llevamos a nuestras ecuaciones de antes. Teníamos que en el eje de las X la única fuerza que actuaba era la P sub X, ¿verdad? P sub X era igual a masa por aceleración. Así que la P sub X es mg seno de 30 y eso es igual a la masa por la aceleración. La masa con la masa se nos va, entonces resulta que la aceleración es g por el seno de 30, ¿vale? La a sub x, g por el seno de 30. Si aproximamos g a 10, el seno de 30 es un medio, tenemos que la aceleración es de 5 metros partido por segundo al cuadrado, ¿vale? Y en el eje de las Y's, pues no nos sirve para mucho, ¿vale? Porque en el eje de las Y's lo que tenemos es que la normal menos la P sub I es igual a 0, con lo cual pues podemos evaluar la normal como la P sub I, que es igual a mg coseno de 30, ¿vale? O nos podríamos contestar a la pregunta de cuánto vale la normal, pero no nos la han hecho, nos han preguntado cuánto vale la aceleración, así que basta con dar este dato de 5 metros partido por segundo al cuadrado. Con esto tendríamos contestado el apartado A, pero no el apartado B, ¿vale? Para el apartado B, ¿vale? Que nos dice, oye, que considerar el problema con rozamiento, ¿vale? Considerar que hay rozamiento y por mantener coherencia con lo que había dicho antes, vamos a coger el coeficiente de rozamiento igual a 0,1, ¿vale? Voy a coger este mismo dibujo porque evidentemente el dibujo nos vale. Ahora simplemente hay que considerar, ¿vale?, que además hay rozamiento. Así que vamos a hacer una copia de este dibujo. Vamos a pegar, ¿vale? ¿Y qué pasa si consideramos que hay rozamiento? Pues que aparece la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento, por definición, es una fuerza que se opone al movimiento. Así que ahí la vamos a tener, ¿vale? Ahí tienes la fuerza de rozamiento. ¿Y cuánto vale la fuerza de rozamiento? Pues mu por la normal, ¿vale? Entonces aquí es donde toma valor el hecho de que hayamos podido, de que se sepa calcular cuánto vale la normal.
En el momento en el que nos plantean este problema, ¿vale? Volvemos a utilizar la segunda ley de Newton, la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. En el eje de las X, ¿qué fuerzas me encuentro? Pues esta vez me estoy encontrando la P sub X y la fuerza de rozamiento, ¿vale? Así que la P sub X, que tira para abajo, y la fuerza de rozamiento, que tira para arriba, ¿vale? Es igual a la masa por la aceleración en el eje de las X. Y en el eje de las Y, pues al igual que antes, la normal tira para arriba, la P sub I tira para abajo, y esto es igual a 0, porque el sistema ni se hunde ni salta, ¿vale? Si os fijáis, es exactamente igual que lo que hemos hecho antes. Lo que pasa, ¿vale? Llegamos a la conclusión de que la normal es la P sub I y la P sub I es mg coseno de 30, ¿vale? Ahora, esto sí que va a ser útil, ¿vale? Porque necesitamos conocer la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es mu por la normal, pero la normal sabemos que es P sub I, así que esto es mu por m por g por el coseno de 30, ¿vale? Así que en el eje de las X me queda P sub X menos la fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. La P sub X, lo hemos visto antes en nuestro análisis de la geometría, la P sub X es mg seno de 30, ¿vale? Así que lo sustituimos. La P sub X es mg seno de 30, menos la fuerza de rozamiento, pero la fuerza de rozamiento la tenemos aquí, mu mg coseno de 30. Y eso es igual a la masa por la aceleración. Así que tachas, tachas y tachas, porque la masa aparece en todos los lados, ¿vale? Es algo curioso. La aceleración no depende de la masa, es decir, es lo mismo tirar un violín que un elefante, ¿vale? Y la aceleración en el eje de las X va a ser g por el seno de 30, que si te fijas era el resultado que nos salía sin rozamiento, ¿verdad? Menos... Claro, porque si te fijas el rozamiento se opone al movimiento, así que si ahora lo tenemos en cuenta, pues lo que va a ocurrir es que la aceleración va a ser más pequeña, ¿vale? Menos mu por g por el coseno de 30. Si enchufamos ya los valores, g es 10, el seno de 30 es un medio, el coeficiente de rozamiento era 0,1, g es 10 y el coseno de 30 es raíz de 3 medios. Así que nos quedan los 5 metros por segundo al cuadrado de antes, a los que hay que descontarle el efecto del rozamiento. 0,1 por 10 es 1, raíz de 3 es 1,71 y 1,71 entre 2 es 0,855, ¿vale? Aproximadamente esto es 0,86. 5 menos 0,86 es 4,14 metros segundo al cuadrado, ¿vale? Esa sería la aceleración, ¿vale? Un poquito menos que antes, ¿vale? Antes nos salía 5 metros segundo al cuadrado, ahí lo tienes, ¿vale? Lo cual es lógico, el rozamiento se opone al movimiento, ¿no? Muy bien, pues espero que os haya gustado, os haya distendido, os haya alegrado, os haya motivado y todas esas cosas bonitas. ¡Hala! Hasta la próxima.